Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema ginecológico bastante común, los tumores anexiales benignos. Tenemos material clínico que nos va a guiar para entender qué son y cómo se manejan. Hablamos de formaciones en ovarios, trompas, en esa zona, ¿no? Y lo curioso es que muchas veces pues aparecen sin avisar, se descubren casi por accidente. Queremos desgranar un poco qué son, por qué salen y qué se hace desde el punto de vista médico. A ver, la fuente a que manejamos los define como masas en la zona anexial. Vale, esto incluye ovario, trompa de falopio, ligamento ancho, incluso restos embrionarios. Y una clave. La mayoría son asintomáticos y no son cáncer. De hecho, se prefiere el término tumoración anexial presumiblemente benigna. Eso ya indica algo, ¿verdad? Que hay que ser prudentes al principio. Exacto. Esa presunción es importante. Y para entenderlos mejor, ayuda mucho dividirlos en, digamos, dos grandes grupos según su origen. Por un lado, los funcionales, que, ojo, no son tumores como tal, de crecimiento celular descontrolado. Son más bien alteraciones del ciclo ovárico normal, como los quistes foliculares, si un folículo no ovula, o los del cuerpo lúteo. Lo bueno es que suelen ser temporales. Muchos, muchísimos, desaparecen solos en unas semanas, un par de meses quizás. O sea, como una pequeña desviación del proceso normal del ovario. Suena bien eso de que se resuelvan solos. ¿Y el otro tipo? ¿El otro grupo? Sí, son los estructurales, también llamados orgánicos. Aquí sí hay una proliferación celular, un crecimiento de tejido, pero de forma ordenada. Sin atipia, que son esas características celulares raras del cáncer. Y tampoco invaden. Aquí entran varios tipos. Los cistoadenomas, que vienen del epitelio, los teratomas, de células germinales, los fibromas, del tejido de soporte del ovario. Estos sí tienden a quedarse y a crecer, pero bueno, normalmente muy lentamente. Entendido. Orígenes diferentes, comportamientos distintos. ¿Y qué tan frecuentes son? Porque los datos que tenemos varían un poco. Hablan de entre 0,17% y casi un 6% en mujeres asintomáticas. Pero sube bastante, hasta un 7 o 12% si ya hay síntomas. Y un dato que me parece súper interesante. En mujeres de menos de 45 años, el 80% son funcionales. Los que se van solos, sí. Exacto. Aunque el riesgo de malignidad sube algo en la posmenopausia, sigue siendo bastante bajo comparado con los benignos. Y otro dato, más de la mitad se resuelven solos en unos 60 días. Impresionante. Sí, esos datos son clave para no generar una alarma innecesaria de entrada, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, pues, aunque la mayoría no dan la cara, a veces sí causan problemas. Dolor pélvico, quizá algún sangrado fuera de la regla, notar el abdomen más hinchado. O en casos más serios, una torsión anexial. Esa es una urgencia. El ovario se retuerce, corta el flujo de sangre. Duele muchísimo. La exploración física puede orientar, pero vamos, la prueba estrella hoy día es la ecografía transvaginal, la ECO-TV. Te permite ver la masa muy bien. Tamaño, si es líquido, sólido, cómo son las paredes. Tiene una sensibilidad muy alta, sobre el 90%, para detectar si hay algo. Y una especificidad, digamos, del 80%, para decir si parece benigno o no. Y has mencionado antes los marcadores tumorales, como el CA-125. ¿Qué papel juegan? Pues se usan sí, pero con mucha cautela. El CA-125 puede subir por 1000 cosas aparte del cáncer de ovario, sobre todo antes de la menopausia. Un embarazo, endometriosis, miomas, una simple inflamación pérmica. Todo eso puede elevarlo. No es específico de cáncer, para nada. Es más un indicador de irritación peritoneal, por así decirlo. Por eso, un CA-125 alto sin más, sin que la eco sea sospechosa, puede llevar a mucha preocupación y a pruebas que quizá no hacían falta. Fundamental eso, claro. Interpretar todo en conjunto. Vale, entonces, detectamos la masa, la vemos con la eco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se decide qué hacer? Parece que depende del tamaño y del aspecto. Correcto. El manejo suele ir por pasos. Si la masa es relativamente pequeña, menos de 10 centímetros, la mujer está sin síntomas y la eco dice esto tiene toda la pinta de ser benigno, pues lo normal es observar. Se repite la eco en unos meses, típicamente a los 2 o 3 meses, a ver qué pasa. Si desaparece, si sigue igual, si cambia. En cambio, si la masa es grande, más de 10 centímetros, o si tiene partes sólidas o algún otro rasgo en la eco que no guste, ahí sí se plantea quitarla.
Hoy casi siempre se intenta por laparoscopia, que es mucho menos agresiva. Claro, la cirugía para casos más evidentes o que generan dudas. Pero, aunque sea necesaria, la cirugía también tiene sus cosas, ¿no? La fuente habla de complicaciones como la torsión, que necesita cirugía urgente para intentar salvar el ovario, o que se rompa el quiste. Pero, ¿la propia cirugía? Efectivamente. La cirugía, especialmente si hay que quitar parte del ovario o todo, puede afectar a la reserva ovárica. Importante si se quiere tener hijos. Y también puede crear adherencias, que luego pueden dar dolor o problemas de fertilidad. Por eso siempre se valora el beneficio y el riesgo, claro. Bueno, resumiendo un poco, las tumoraciones anexiales benignas son muy frecuentes, muchas veces un hallazgo casual, y la gran mayoría no son cáncer. La ecografía es la herramienta principal para estudiarlas y decidir si vale con vigilar o si hay que intervenir. Y esto nos lleva a una reflexión final, creo yo. Sabiendo que tantas de estas masas, sobre todo las funcionales, se van solas o se manejan sin cirugía, ¿cómo encontramos ese punto justo entre vigilar bien para no perder nada importante y evitar pasarnos de pruebas o intervenciones en ginecología? Es un equilibrio delicado, ¿eh? Sin duda, una reflexión muy pertinente para terminar por hoy. Gracias.